La estructura de control if-else permite ejecutar una serie de instrucciones solo cuando se cumple una condición establecida. Entonces tenemos la condición, si es verdadera, pues se hacen unas instrucciones, y si es falsa, pues se hacen otras instrucciones. Esto lo había indicado. Y siempre va a ser así, if, entre paréntesis, la condición, dos puntos, instrucciones, si la condición es verdadera, instrucciones, si la condición es falsa. Recuerden que deben de ir indentados. Entonces, se requiere un programa que permita leer dos números enteros y la opción de la operación de acuerdo a la que se desea realizar. Si la opción es 1, hace la suma. Si la opción 2, realiza la resta. Si la opción 3, realiza la multiplicación. Si la opción 4, realiza la división. ¿Estamos ahí? Vale. Entonces, análisis del problema. ¿Cuáles son las variables de entrada? Los dos números, pero falta algo. La opción, son tres. Número A, número B y la opción. Muy bien. Entonces, acá vienen los operadores relacionales. Menor, ¿qué hace? Si el primer número es menor que el segundo. Mayor, si el primer número es mayor que el segundo. Menor igual, si el primer número es menor igual que el segundo. Mayor igual, si el primer número es mayor igual que el segundo. Igual igual, si el número 1 es igual que el segundo. Y diferente es si el número 1 es diferente del segundo. ¿Me siguen allí? Esos son los operadores relacionales. Creo que los había explicado hace poco. Entonces, expresa las siguientes condiciones en Python. ¿Cómo sería esta primera? N es menor que 30. Menor igual. No, menor que 30. ¿Y no lo puedes codificar así en Python? ¿O tiene que colocarlo? No, puedes colocarlo directamente con un printador verdadero o falso. N es igual que 60. ¿Y este? Que 90. Bien. N menor que 30. N igual que 60 y N mayor igual que 90. Y tenemos ahora lo que son los operadores lógicos. Tenemos tres: el AND, el OR y el NOT. Los operadores relacionales nos permiten relacionar dos números y los operadores lógicos nos permiten relacionar dos booleanos. En este caso tenemos el operador I. El operador I devuelve true si los dos operadores son verdaderos. Entonces, ¿qué quiere decir? Verdadero y verdadero da verdadero. Falso y verdadero da falso. Verdadero y falso da falso. Y falso da falso. Tenemos el operador OR, el O. Verdadero o el operador O devuelve true si alguno de los dos es verdadero. Verdadero o verdadero da verdadero. Verdadero o falso da verdadero. Falso o verdadero da verdadero. Y falso o falso da falso. Y la negación devuelve lo contrario. Negación de verdadero es falso. Y la negación de falso es verdadero. ¿Y cómo los expresemos? ¿Cómo los expresamos? Lo vamos a expresar directamente con AND, OR y NOT. Y aquí ya vienen cosas más interesantes. N pertenece al rango entre menos 10 y 30. ¿Qué condiciones tiene que cumplir N para pertenecer a ese rango? Menor o igual que 30 y mayor o igual a menos 10. Esas son las dos condiciones que debe cumplir. ¿Debe cumplir las dos condiciones siempre? La respuesta es sí. Entonces, ¿cómo cumple el límite inferior? N es ¿qué? Menor o igual. Mayor o igual que quién? Menos 10, límite inferior. ¿Y cómo se cumple el límite superior? Valor n menor o igual que 30 es el límite superior y el límite inferior es n mayor o igual que menos 10. ¿Y ahora con qué los unimos? Con un AND, porque tiene que cumplir el inferior y el superior. N no es menor o igual que 40.
Entonces sería mayor. Sí, utilizando la analogía es mayor, pero vamos a hacerlo usando el not. Entonces, ¿cómo es n menor o igual que 40? N es menor o igual que 40. ¿Y qué hacemos? Lo negamos. Que sí, analógicamente es n mayor que 40. ¿Sí? Bien, n es diferente que 30 o mayor que 100. ¿Cómo hacemos este? Primera situación. N es diferente de 30 o n es mayor que 100. Los operadores relacionales nos relacionan dos números, si lo ven acá, pero los operadores lógicos nos permiten asociar dos booleanos, si lo ven acá. Entonces ya con esto podemos hacer cosas más complejas. Ahora, ¿cómo se hace esto? Primero se resuelve el relacional y luego se resuelve el lógico. Vamos por acá. Aquí está, miren, n menor o igual que 10 y n menor o igual que 30. Not n, aquí faltó algo, esto va entre paréntesis y esto es mejor colocarlo entre paréntesis, que luego es una ladilla. N diferente de 30 y n mayor que 100. Y ahora voy a hacerles este ejercicio y ya luego les pongo otro a ustedes. Ahora sí, se requiere de un programa que permita leer la cédula, salario básico y año de vinculación de un empleado y permita calcular su salario neto sabiendo si él gana más de 1.200.000 y entró a trabajar después de 1990, se le descuenta un 8%. Si gana menos de 550.000 o entró a trabajar en 1990, se le descuenta 2%. En cualquier otro caso se le descontará 5%. El programa debe imprimir la cédula y el salario neto del empleado. Y aquí ya aparece la combinación ya de muchas cosas. Primero que todo, ya empiezan a aparecer los operadores relacionales cuando es y, o, no. Tenemos y, o y no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen allí? Y aquí aparece ya el tema de varias preguntas. Cuando tenemos varias preguntas tenemos que considerar algo que se llama el condicional anidado, que lo vamos a conocer ahorita mismo. Entonces vamos a comenzar despacio. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer con este problema? Entradas, salidas. La entrada salida es la cédula, el año. ¿Por qué no? ¿Recuerdan que no le puse ñ? Pero, o sea, no, sí les va a dejar, pero eso después les va a dar problemas. O sea, nada de espacio. O sea, en los nombres de archivos, que vi ahorita varios errores, en los nombres de archivos, nada de espacios. Sí deja, pero después se les puede convertir en un problema. Nada de espacios, número 1. Y en los nombres tampoco utilizar caracteres especiales de español. Nada de tildes ni ñes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos cédula. ¿Y por qué colocamos ano? Por la ñ. Por la ñ. La ñ la podemos representar con una h y una ñ, ¿vale? Para no colocar la palabra de 3 letras. Y tenemos el salario básico. ¿Cuál es la salida? El salario neto. Bien, ¿cuál es el proceso ahora? Tenemos si el salario básico es mayor que 1.200.000 y el año es mayor que 1990, entonces ¿qué pasa? Al salario neto le tenemos que quitar el 8%, que esto también es lo mismo que multiplicarlo por .92, ¿sí? O sea, quitarle el 8% es lo mismo que multiplicarlo por .92. Si quieren, o hacerlo así, da igual, da el mismo resultado. Si no, miren que cuando sucede el si no, se vuelve a preguntar. ¿Sí lo pillan? Si se cumple la primera condición, entonces descuenta ¿cuánto? El 8%. Si esa condición no se cumple, ¿qué tiene que hacer? Volver a preguntar. Eso es un condicional anidado. Cuando usted pregunta la primera vez, si eso no sucede, vuelve a preguntar. Entonces, si el salario es menor que 550.000 o el año es igual a 1990, ¿cuánto le descontamos? El 2%. En otro caso, ¿qué pasa? Le descontamos el 5%. Obsérvese que un condicional anidado es sencillamente, después de que se responde falso a algo, se vuelve a preguntar. ¿Me siguen allí?
es sencillamente eso. Bien, y aquí está el código fuente. ¿Me siguen allí? Tenemos la entrada, que es cédula, año y salario básico. La salida, que es la cédula, bueno, porque pues igual la vamos a volver a imprimir, y el salario neto. Y tenemos el condicional anidado. ¿Estamos allí? El condicional anidado. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Observen, declaramos las variables como enteros y reales, y miren, pedimos que los datos, la cédula, el año y el salario básico, se los pedimos al usuario. Luego, ¿qué hacemos? ¿Y la salida cuál es? Imprimir la cédula y el salario neto. ¿Cuál es el proceso? El condicional anidado. ¿Cómo es el condicional anidado? Se pregunta si salario básico es mayor que 1.200.000, y luego ¿qué palabra usamos? Y si el año es ¿qué? ¿Se le descuenta cuánto? El 8%. Si no, y se vuelve a preguntar si salario básico es menor que 550.000 o el año es igual a 1990. Y finalmente, si no, se le descuenta el 5%. ¿Qué pasaría si yo tuviese que hacer otra pregunta? ¿Dónde la colocaría? ¿En qué partiría, digamos, salario mayor que 800.000, por ejemplo? Me ocurrió otra pregunta. ¿Dónde la coloco? Colocaría aquí otro sí. Salario es mayor de 800.000. ¿Me siguen allí? Las preguntas se agrupan ¿en dónde? En los sinos. ¿Sí me siguen allí? Sí, si no. Y luego que se vuelve a preguntar. Sí, si no. Y luego que se vuelve a preguntar. Sí, si no. Luego que se vuelve a preguntar. Sí, si no. Y siempre ocurre ¿dónde? Dentro del si no. Sí, pero Python nos va a ofrecer ahorita una cosita para poderlo hacer de una forma más legible, porque si va a quedar horrible. Luego, ¿qué hacemos? Relajadamente, ¿qué hacemos? La prueba de escritorio. Bueno, tenemos las cédulas, tenemos los años de vinculación, el salario bruto y el salario que les queda después de aplicarla el descuento. Sí, de acuerdo a las condiciones, ¿vale? A ver, ¿qué descuento se le aplica a este señor? ¿El año de vinculación cuál fue? Y su año es 1.300.000. ¿En qué caso entra? Miremos a ver, ¿el salario cuánto es? 1.300.000. ¿Cumple esta primero? Sí. ¿Y el año de vinculación cuánto fue? 2.000. ¿Cumple la segunda condición? Sí. Entonces, como cumple las dos, entra. ¿Por qué? Porque está unido ¿por qué? Por unir. Entonces, ¿cuánto se le descontamos? El 8%. Al descontar el 8% nos debe dar 1.170.000. El 8% sería, el 10% son 130.000. Y 130.000 nos faltaría el... Creo que está malo. Ah, no, y le sumamos 2. ¿What? Creo que está raro. Vamos a relajarnos. Si le descuento el 8%, le resto 130.000 y le sumo el 2%, que serían 26.000. No me está dando. Avisa ansiedad. Sí, esto puede estar malo. Descontar el 8% lo mismo que multiplicarlo por .92. ¿Cuánto nos da 1.300.000 por .92? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? ¿Cierto que está malo? 1.196.000. Bueno, hay un error ahí. Vale, la diapositiva tiene un error. Bien, vamos con la segunda cédula. Se vinculó en 1990 y gana 400.000 pesos. Primera pregunta, ¿400.000 es mayor que 1.200.000? No. ¿Qué pasa si un i tiene un falso? Es falso. Para que el i de verdadero, ¿qué tiene que pasar? Los dos tienen que ser verdaderos. Entonces, preguntamos, ¿400.000 es menor que 1.550.000? ¿Se cumple esto? 400.000 es menor que 1.550.000. 400.000 es menor que 1.200.000. 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 400.000
400.000, estamos con este segundo caso, 400.000 es menor que 550.000. Sí. Y el año es 1990. ¿El año es igual a 1990? Sí. ¿Cuánto se le descuenta? El 2%, que es lo mismo que multiplicarlo por punto 98. En este caso tiene que dar, porque el 1% de 400.000 es 4.000. El 2% sería 8.000 y da 392.000. Tendría que dar, igual comprueben. Es lo mismo que multiplicar por punto 98. Comprueben igual, tiene que dar 392.000. Ahí sí estoy seguro. ¿Sí? Vale. Perfecto. Y ahora nos sigue el último caso. Se vinculó en el año 85 y su salario es de 2 millones. Primera pregunta. ¿El salario 2 millones es mayor que 1.200.000? Sí. ¿1985 es mayor que 1990? No. Por lo tanto, ¿da? Falso. Recuerden que el IQ obliga que las dos sean falsas. Segunda pregunta. ¿El salario es menor que 550.000? La respuesta es, miren que 2 millones, no. 2 millones no es menor que 550.000. 2 millones es menor que 550.000, no. ¿Y el año es igual a 1990? No. Por lo tanto, tampoco entra en el segundo caso. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? El si no. Ahí cae todo lo que no da. ¿Sí me pillan? En ese último si no, cae todo lo que no cumple lo demás. Recuerden que se revisa, ¿cómo se revisa? De arriba hacia abajo. Se pregunta esto, luego se pregunta esto. Y si nada da, caemos en el último si no. Regla de diseño. Todo condicional, anidado o no anidado, debe tener else. Porque ahí cae ¿qué? En el else que cae. En el else cae todo lo que no cumple lo demás. ¿Me siguen ahí? Los rechazados, básicamente. O sea, los que no fueron aceptados por ninguna de las otras preguntas. ¿Estamos allí? Vale, es importante. Y ahora bien, ¿cuánto le descontamos a la persona cuando no cumple los otros casos? ¿Un 5%? Que es descontar la mitad de 10%. La mitad de 10% son 200.000. Perdón, 10% son 200.000. ¿Cuánto es la mitad de 200.000? 100.000. Por lo tanto, da 1.900.000. ¿Estamos allí? ¿Todo está bien? Pregunta, ¿ustedes ya les programaron las monitorías de este curso? Todavía no. ¿No? Se supone que deberían de, no sé, el semestre pasado no hicieron. ¿Tampoco? Ve que raro porque usualmente ustedes tienen monitoría, ¿no? Si no, pues pueden asistir a la ingeniería, pero la ingeniería hay un profesor que está dando en C. Entonces pueden buscar la ingeniería que estén dando en Python. Entonces sería como la recomendación. Porque veo algunos como perdidos y algunos que no tienen interés. Los que no tienen interés no puedo hacer nada, pero los que están perdidos sí los puedo salvar. Ahorita les muestro una cosita con respecto al aula de clase que estoy muy de acuerdo. Bueno, tenemos el pseudocódigo acá. Ahora recuerden que en Python es básicamente ¿qué? Transcribir, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos queda el código en Python? Miren, sí, miren, ¿lo ven acá? Este paréntesis se puede obviar, el primero, pero bueno, dejémoslo. Miren, sí, ¿qué pasa? El condicional anidado, ¿cómo va? ¿Dónde tiene que ir el condicional anidado? ¿Dentro de él? Dentro del else. ¿Lo ven acá? ¿Sí lo ven? Y miren que todo esto está indentado, porque todo esto está dentro de ¿quién? Del else. ¿Lo ven ahí? Aquí les recomiendo mucha práctica. Acostumbrarse a esta indentación es un proceso. Y yo no les puedo explicar cómo usted se puede adaptar a ella. La única manera es que ustedes practiquen, ¿vale? Y aquí está. Este es el algoritmo, ¿vale? Ahorita lo implemento, pero voy a otra cosa. Resulta que yo if else, ¿cierto? ¿Se acuerdan? If else, bueno, if condición, dos puntos, else condición, y aquí va if condición, luego va else. ¿Y cómo iría la otra condición? Iría if else. ¿Me siguen allí? Pero eso se vuelve un maluco, ¿sí? Y eso se vuelve una
hacia acá. El próximo semestre les va a tocar en Java, que eso se va a volver una cosa horrible, ¿sí? Porque ustedes un if, else, y se van. Eso termina por allá, una línea por allá en el infinito. Python ofrece una facilidad. Python ofrece la facilidad de pegar el else y el if en algo que se llama el if. Básicamente los pegamos. Entonces ¿a qué equivale? If, ¿qué? Luego el if, luego el if y luego el else. ¿Vale? El else siempre tiene que ir al final. ¿Me siguen allí? O sea, esta es una forma abreviada de hacer los condicionales anidados. ¿Qué facilidad nos representa? Pues que este código que ustedes ven acá, ¿cómo quedaría ahora? If y esto, el if. Pero es mucho más fácil de leer, ¿sí? Pero entiéndase que un elif a qué es igual. A else y luego tabulación ¿qué? Elif. ¿Sí me siguen ahí? Vale. Es una facilidad que nos ofrece Python para escribir condicionales anidados. Es de los pocos lenguajes que lo tienen. El próximo semestre, cuando escriban condicionales anidados, esto se va a volver una cosa de locos, ¿sí? Ahí ya viene, es como uno más bien repiensa eso para no preguntar tanto. Pero por ahora, pregunten lo que quieran, en el sentido de código, pues. Ya uno después cranea de cómo hacerlo de una forma más elegante. O sea, no es tanto el if y el else anidados, sino como uno piensa como la solución. Bueno, vamos a implementar este del salario básico. Este se llama nómina. Entonces, recuerden, cuando crean el archivo lo deben de ¿qué? De guardar con control S. ¿Cómo lo vamos a llamar? Nómina. ¿Estamos de acuerdo? Bien, acostumbrémonos a algo y es a los comentarios de esto. ¿Qué quería yo colocar acá en los comentarios? El autor, que soy yo. ¿Qué más? Que hoy es 28 de febrero de 2024 y una descripción. Ejemplo de nómina de nómina de clase. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son las entradas? La cédula, que sería un ¿qué? Un input. ¿De qué? Ingrese la cédula. Recuerden dejarle el espacio al final para que no les quede pegado cuando lo pidan. ¿Qué más? Salario base. ¿Lo ven ahí? Lo que acabo de hacer. Miren, y aquí viene una regla, pues que este curso no les trabaja las reglas. Las reglas las trabajarán en IPO. Pero cuando hay dos formas de declarar una palabra compuesta. Una palabra compuesta, recuerda que es una palabra que está compuesta por dos o más palabras. ¿Me siguen? En Python, ¿cuál es la regla? Salario base debería ir con espacio, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿cómo los pego? Con una mayúscula. Salario base, exactamente. Ahí el de Java, que van a ver el otro semestre, sería salario guión base. Ese no se usa en Python. ¿Vale? Son dos nomenclaturas para pegar variables que tienen nombres. Entonces, pues, yo podría tener salario y ponerle mayúscula base. Eso es una nomenclatura de nombramiento, ¿vale? Pero váyanse acostumbrando como a darles nombres significativos y en caso de que necesiten palabras compuestas, ¿qué hacen? Los pegan. ¿Estamos de acuerdo? ¿El salario base qué es? ¿Qué debería de pedir? ¿Pero qué tipo de dato es? Es un real, ¿no? ¿Cuál me sirve para reales? Float. Y luego va input. ¿Ingrese qué? El salario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo está bien? Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Colocamos el condicional. ¿Cuál? Ay, sí, el año. Luego vendría ¿qué? Ingrese el año. ¿Vale? ¿Estamos ahí? Bueno, se puede perdonar la ñ ahí en los caracteres, ¿vale? Ingrese el año. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si usted imprime eso, le podría aparecer un carácter raro, en caso que su computador no soporte codificar. Si ustedes tienen su computador en inglés, puede ser que les aparezca A, un símbolo raro y la O, ¿vale? Pero aquí no hay problema. ¿Me siguen allí? Puede pasar si su computador está en lenguaje inglés. Bien, ¿me siguen hasta ahí? ¿Qué hice ahí?
Hasta ahí que he hecho. Pedí las entradas. Luego, ¿qué sigue? Pero en cédula tampoco se colocaría. Porque eso Se puede colocar la tilde si quiere. no, yo iba a decir que podía colocar. Pero no. Pues bueno, es que no tiene, o sea, y ahí estoy en contradicción de la cédula, porque es que echémosle cabeza a la cédula. ¿Vamos a operar con ella? No, o sea, un número tendría sentido si vamos a aplicarle alguna operación. O sea, ahí en el problema la pusieron como número entero, pero si uno o sea, uno también puede discutir. Tendría que ser como el salario básico que lo va a manejar. Exacto, o sea, cuando usted necesita números, cuando los vas a operar con algo, si los vas a sumar, si los vas a multiplicar, si vas a restar, sacar diferencias. Pero en caso de que no, con una cédula, ¿qué podemos hacer? ¿Será que si multiplicamos por 2 su cédula encontramos una media naranja? No creo. O si dimos la cédula entre 2, ¿esa es la cédula de su padre? Tampoco creo, ¿sí? Entonces, realmente con la cédula, o sea, yo sé que en el problema allí lo pusieron como entero, pero uno le pone a echar cabeza y realmente la cédula no tiene, o sea, no, si, debería ser un entero si vamos a operar con ella, o sea, si vamos a hacer alguna operación con ella. O sea, cuando ustedes estén trabajando los datos, también es echarle cabeza, hacerse la pregunta, ¿qué voy a hacer yo con eso? Entonces, con la cédula, ¿qué vamos a hacer? A mostrarla, no vamos a hacer nada con ella, solo mostrarla. ¿Qué vamos a hacer con el salario base? Le vamos a calcular un porcentaje. ¿Y el año qué vamos a hacer con él? También lo vamos a comparar. Pero miren que el año sí debería importarnos si es un entero. ¿Por qué? Porque lo voy a comparar con otro número. O sea, yo no puedo saber si una cadena de texto es menor que la otra. ¿Me siguen allí? Entonces, ¿qué sí debería hacer? Un input. O sea, cuando ustedes estén programando, la programación muchas veces son discusiones que uno hace con uno mismo. Entonces, yo hice esta cosa y bueno, ¿para qué la voy a usar? ¿Qué voy a usar yo con esta variable? ¿Para qué la necesito? ¿Sí? O sea, este proceso de pensamiento, por eso es que el iconito que yo les puse en el curso no es de Python, yo les puse fue pensamiento computacional. Porque pues Python solo es el martillito que estamos haciendo, el martillito que estamos usando. ¿Sí? Bien, ahora luego, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que preguntar? El proceso. ¿Y el proceso qué hacemos? ¿Salario base es qué? Vamos a ponerlo entre paréntesis, ¿vale? Si salario base es mayor a qué? ¿Mayor o mayor igual? ¿Mayor o igual? Ah, bueno, 1.200.000, ¿vale? Y 1990. Listo. ¿Cuál variable? Año. Y yo lo puse. Ah, sí, él me la marcó. Listo. Miren que me la marca azulita. Son pistas que nos da el IDE. ¿Pillan que me la marcó azul? Cuando la variable no existe, él me la subraya. Como que vea, préstele atención a eso. Listo. Y aquí el salario. ¿Cómo lo llamamos? Neto, ¿a qué es igual? Menos por punto 08, ¿no? ¿Estamos ahí? 8%. Sería punto 08. El 0 lo puedo obviar si quieren. Pero bueno, si les molesta no verlo, lo coloco. ¿Listo? Pero se puede obviar también, ¿sí? Porque si usted coloca punto algo, se sobreentiende que el primer dígito es un 0, ¿sí? Bien. Listo. ¿Y ahora qué sigue? Else y luego if. ¿Pero qué podemos hacer? Fusionarlos y nos quedaría el if. ¿Cuál es la siguiente condición? ¿Menor que qué? Y, perdón, o a 1990. ¿Estamos ahí? ¿Cuánto me vale el salario neto? Salario base menos salario base por cuánto, que es el 2%, ¿estamos de acuerdo? Y finalmente en otro caso, ¿qué cae? Salario neto, ¿a qué es igual? Salario básico
menos por 0.05, ¿cierto? Listo. Ahí ya calculamos la salida. La variable de salida. ¿Me siguen allí? O sea, esto no es más alejado de lo que hicieron en las diapositivas. ¿Estamos allí? Bien, ahora ¿qué seguiría? Imprimir. ¿Qué imprimimos? El salario, perdón, la cédula es, ¿cuál es la cédula? Hacemos más cédula, o sea, lo pegamos con la cédula. ¿Estamos de acuerdo? Y luego ¿qué hacemos? Print. El salario neto es, y lo pegamos con ¿quién? Salario neto, pero esto tiene un problema. A ver si lo pillan. Salario neto es un número. Si lo pillan, y si se acuerdan ahorita qué pasaba cuando yo intentaba sumar o pegar un string y un entero. No, daba error. O sea, por lo repite, pero el más, ¿se acuerdan que nos daba error? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Hay algo que se llama conversión de tipos. ¿Sí? ¿Qué me toca a mí hacer con este salario neto para poderlo pegar a la cadena? Tengo que convertirlo en una cadena, ¿cierto? Porque si no lo convierto en una cadena, pues ¿qué va a pasar? Vamos a ejecutarlo y van a ver ustedes lo que va a pasar. Salario neto no está definido, vale. Cuando esto suceda, sencillamente crean la variable acá. Salario neto igual a 0. ¿Listo? Esto se llama inicialización, que se me olvidó. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a darle ejecutar, ¿vale? Entonces, deben una cédula. 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y denme un salario cualquiera. 1.500.000. El año 1980. Y miren, me apareció el error. ¿Lo ven ahí? Eso es a lo que yo quería llegar. Me apareció un error. ¿Lo ven? ¿Por qué me apareció ese error? Resulta que el operador más, o sea, o me mandas dos números o me mandas dos cadenas de texto. Entonces, ¿cómo resuelvo ese problema? Convertirlo. ¿Y cómo la convierto? Con str. ¿Vale? Por eso es muy importante que ustedes tengan presente los tipos de las variables para saber enfrentar este tipo de problemas. Obsérvese allí que como salario neto es un flotante, es un número, yo no lo puedo pegar con una cadena de texto. ¿Por qué no lo puedo pegar con una cadena de texto? ¿Por qué no lo puedo pegar? Porque el operador me exige que sean, ¿qué? Dos cadenas de texto. Cuando hago str y coloco algo entre paréntesis, me lo convierte a ¿qué? A una cadena de texto. Ya no es un número, sino una cadena de texto. Vamos a operar ahora con los ejemplos que hay por acá. ¿Cuál es el primer ejemplo que teníamos? ¿Cuál es la cédula? 1130 ¿qué? Vamos a hacerlo acá. 1130 ¿qué? 1245. ¿Cuál es el salario? 1.300.000. ¿Cuál es el año? 2000. ¿Cuánto nos tiene que dar? ¿Cuánto nos tiene que dar el salario neto? 1.196.000. ¿Por qué me dio 1.235.000? Es el 8%, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Ustedes hicieron mal la cuenta? Muchachos, es lo mismo, multipliquen 1.300.000 por .92. ¿Cuánto les da? Tiene que quedar igual. El Python está acá. Salario neto es igual a salario base menos salario base por .08. Supuestamente está dando 1.235.000. Hagan ustedes allí con la calculadora. ¿Va de 1.196.000?
Entonces está entrando donde yo no quiero. Vamos a ver, el salario base, esto es 1.200.000. Ah, miren, que lo puse mal. ¿Pillaron? ¿Cuánto es eso? 12 millones. ¿Pillan? Por eso es bueno la prueba de escritorio. ¿Qué error cometí ahí? ¿Qué? Puse fue un 0 de más. Volvámoslo a ejecutar. Vamos a ejecutar. Entonces, al volverlo a ejecutar, ¿qué tenemos? No me gusta que eso quede tan bajito, pero bueno. La cédula que es 11.30, 12.45. Salario 1.300.000. Y el año es 2.000. Ahora sí, ¿cuánto es el salario? 1.196.000. ¿Qué seguimos ahora? ¿Por qué hace error si no pone Pues no, claro, necesito más aclaración del error. Yo pusiste, ya voy a poner él, pero pues dice que lo podíamos juntar con el if. Si no pone él, da un error. O sea, tendrías que haberlo puesto así: if, luego else, dos puntos, y luego ¿qué seguiría? Esto seguiría esto indentado. Así, esto debería ir así. O sea, debería abrir otro if. Ajá, y así. En caso que lo tengamos sin abreviar. ¿Lo ven? Ahora, ¿cómo es equivalente a este? ¿Qué hago con el if? ¿Lo fusiono con quién? Con el else y le quito las tabulaciones que hay acá. ¿Vale? Y le quito las tabulaciones. ¿Listo? Eso es. Bien, seguimos por acá. Entonces, ¿cuál es el segundo? Ya hicimos el primer ejemplo, ¿no? Ahora vamos con el segundo. ¿Cómo nos queda el segundo ejemplo? Creo que queda mejor así, ¿cierto? A ver, ¿cuál es la cédula? 303, ¿qué? ¿69? 78. ¿Cuánto es el salario? 400.000. ¿Y el año? 1990. ¿Cuánto nos tiene que dar? Si todo está bien. Nos tiene que dar 392.000. ¿Estamos de acuerdo? Nos tiene que dar exactamente igual. Bien, el último caso, ¿cuál es la cédula? 504, 58, 93. ¿Cuál es el salario? 2 millones. Ahí lo metí bien, ¿no? ¿Y el año? 1985. ¿Cuánto nos debe dar el salario? 1.900.000. ¿Sí lo pillan allí? ¿Con quién me contrasté en las pruebas de software? En las pruebas de ejecución, ¿con quién me contrasté? Con las pruebas de escritorio. Es conectar las pruebas de escritorio con las pruebas de software. Entonces, ¿yo qué esperaría? En el informe iría a la tabla. ¿Y qué iría en el informe también? Las capturas de pantalla. O sea, le toman captura de pantalla ese pedacito. Lo hacen con la herramienta recortes, ¿vale? No me voy a presentar todo el escritorio. Eso, pues no sé, es como... No sé qué utilidad le ven a ustedes mostrarme todo el escritorio. Hay estudiantes que me lo han hecho. Solo el pedacito, lo toman aquí. ¿Solo qué pedacito deberían de tomar? Solo esto, solo este pedacito. Solo este pedacito, no necesito más. ¿Listo? No vayan a colocar esas impresiones ahí porque eso me aburre, ¿sí? Todo el escritorio ahí, sé qué juegos tiene instalados y todo eso, no, pues... No me es útil la información, ¿vale? Solo lo puntual, ¿listo? Esa herramienta en Windows se llama recortes, ¿listo? Se llama recortes, está en Windows 10 y en Windows 11. Creo que está desde Windows 7, si no estoy mal. Se llama recortes. Creo que para separar por miles, en Python se permite un guión bajo. ¿Cómo así miles? Digamos, si uno quiere representar 2 millones, sería 2, guión bajo, 0, 0, guión bajo, 0, 0. No, es con punto. No, pero deja pues. Déjeme ver. O sea, usted dice así. ¿Así? Sí. Sí, sí, no me lo sabía. Eso es como para representar decenas, centenas y... Comparó con Sí, esa ahí no la conocía. Bueno, entonces muchachos, preguntas sobre este tema del salario.
¿Preguntas sobre esto? ¿Preguntas? ¿Qué pasa? What? Eso es para ahí. Ve, me quedó. Ah, ya. Listo. Pues como les mencioné, está el if else. ¿Listo? If el if, ¿qué nos ahorra el if el if? Hay que hacer el else, if, else. Exactamente, nos ahorra todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces intenten ustedes este.